Hola, Giancarlo, ¿cómo estás? Mi estimado Leonardo Nieto, ¿qué tal? Un placer estar hoy aquí contigo. Es un verdadero placer. No, el placer es mío y que hayas aceptado este momento para que conversemos de los temas que nos interesan, de destinos, de marcas, de comunicación, de mercadeo y su impacto hoy en el mundo globalizado. Estás en Barcelona, ¿verdad? Estoy en Barcelona en este momento, así es. Qué Así es. bueno, no, nos conectamos hoy para hablar de un tema muy chévere y es el impacto que hay en las marcas. Un concepto que más Giancarlo va a explicar un poco más es la humanización y cómo podemos de alguna manera entender estos procesos de generación de la comunicación y del mercado desde una visión pues mucho más humana. Así- Primero que todo, pues, Giancarlo, puedes presentarte un poco y que la audiencia conozca quién eres, un Ujú. poco tu bagaje profesional y, bueno, quién eres. Fantástico. Intento hacerlo muy breve, ¿de acuerdo? Bien, me considero un apasionado del mundo de la comunicación desde que tengo prácticamente uso de razón. Con 14 años, con tan solo 14 años, y evidentemente esto combinado con los estudios que cursaba en aquel momento, y junto a un grupo de amigos fundamos una emisora de radio de distrito, Uh -huh. que conseguimos que estuviera funcionando durante nada más y nada menos que 4 años, hasta que la administración considera que no somos una emisora de radio legal y nos la cierra. Pero yo en aquel momento tengo la enorme fortuna de empezar a trabajar para el Grupo Prisa. Ahí es cuando se produce mi primer contacto profesional con los medios de comunicación. Eh, y gracias precisamente a ese primer contacto con los medios de comunicación de manera profesional a través de Grupo Prisa, que es un grupo referenciado también en Colombia, hace no demasiado tiempo, concretamente en el mes de noviembre, cuando coincidimos en Bogotá, luego tuve la oportunidad de Uh -huh. coincidir con unos excompañeros de Grupo Prisa en el Metropolitan. Uh Ahí -huh. se está desarrollando ahí una acción. Ese proceso dentro de los medios de comunicación me llevó a participar en un momento muy concreto de mi vida. Tenía yo en aquel momento 21 o 22 años, a participar de un proyecto dentro de una agencia creativa, Uh -huh. publicitaria, que estaba buscando a alguien eh, del mundo de los medios para abordar la estrategia creativa de una cuenta que habían ganado, de un cliente que habían ganado, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta Uh -huh. que, que el mundo de la comunicación, el mundo del marketing, el mundo de la publicidad y sobre todo de la estrategia y de la creatividad era un mundo que me apasionaba, ¿no? Me fui apartando poco a poco de los medios de comunicación y fui entrando de lleno en el mundo de la estrategia y en el mundo de la creatividad. Hay un momento clave en mi vida y es cuando me incorporo al equipo de McCann Erickson en Barcelona para trabajar directamente con cuentas como Nike, Levi's, General Motors, Coca-Cola, etc. Esto marca un antes y un después profesionalmente en mi vida y también en lo personal, también en Uh lo -huh. personal, ¿no? Y unos años después de mi llegada a McCann Erickson es cuando decido, con parte del equipo creativo de McCann Erickson, fundar nuestro primer proyecto profesional que bautizamos en el nombre de Whatever. Uh -huh. Y desde entonces han pasado pues prácticamente 20 años, ¿no? Whatever es un proyecto que integramos después de algunos años dentro del grupo Low Lintas Ah, en, ok. en, en Barcelona, y que tras aquello yo decidí dar un salto a la consultoría en comunicación. Llevaba ya muchos años en el mundo de la estrategia y de la creatividad, y me empezaba a atraer el mundo de la consultoría y sobre todo de la consultoría en comunicación pública, ¿no? Y ahí empiezo a colaborar directamente con Prisma Global, donde he de decir que aprendí o lo aprendí prácticamente todo en cuanto a comunicación pública y también en cuanto a branding, ¿no? O marketing de estilo, ¿no? Actualmente
dirijo dos compañías, una es NMR, que es una agencia posicionada en temas de experiencia de marca, y Impulso es un proyecto que nace post pandemia con el objetivo de volcar todo ese know-how de más de 3 décadas de trabajo en el mundo de la micro y de la pequeña empresa, con el objetivo de ayudarles en todo aquello que nos sea posible, ¿no? Además, tengo la suerte, con nuestro nacional Holanda, de representar en América Latina la consultora Westbank, una de las grandes gestiones de cambio. Y muy emocionado de estar hoy aquí. Te he intentado resumir en pocos minutos, espero haberlo conseguido, prácticamente 40 años de trabajo. El próximo mes de junio cumplo 39 años en este oficio. No, pues mucho que aprender, unas experiencias con marcas globales, pues además pues muy reconocidas e interesantes y diversas, y ese espacio entre el paso de la comunicación al mercadeo y esa visión para también trabajarle a algunos destinos es lo que pues, nos trae hoy. Tengo una pregunta como para comenzar y seguir pues, conversando, y es, en ese proceso que has vivido de desarrollo del mercado de la publicidad y la comunicación completas, pues entiendo que tienes un concepto también hacia la humanización. ¿Cómo defines esa humanización de las comunicaciones y por qué crees que es crucial para ese marketing de esos destinos relacionado a nuestro tema? Sin duda. Bien, al final, todas las organizaciones de cualquier tipo, privadas, públicas, pequeñas, medianas, grandes, están formadas por personas. Cuando hablamos de place branding y de cómo incorporar el concepto de la humanización al place branding o a las estrategias de mercadeo de destino, lo primero que debemos preguntarnos es hacia dónde van las ciudades. Y en líneas generales podemos ver que las ciudades van hacia la necesidad de convertirse en ciudades mucho más humanas. Lo estamos viendo ya en muchísimos ejemplos en todo el mundo, ¿no? No quiero hablar solo del ejemplo de Barcelona, que es un ejemplo que tú conoces, además, también, Leonardo, porque tuvimos la Sí, oportunidad de estar juntos en coincidiendo el con el Smart City. City World Sí. Congress hace aproximadamente un año, si no recuerdo mal. Sí, sí. Pero las ciudades van en esa dirección. Conceptos como el de la humanización de las ciudades, de los destinos, ¿no? De hablar de sostenibilidad, hablar también de ciudades mucho más responsables, pero no solo con quienes las visitan, sino con quienes habitan en ellas. Entonces, lo que hace, yo aprendí muchísimo de esto trabajando muy cerca del equipo que consiguió convertir a Vitoria-Gasteiz, una ciudad de algo más de 200.000 habitantes en el norte de España, en Euskadi, en European Green Capital, ¿no? En un momento en el que además Vitoria-Gasteiz competía con ciudades como Barcelona, como Copenhague, como Oslo, o sea, ciudades, cuando hablamos en términos europeos, mucho más posicionadas en aquel momento que Vitoria-Gasteiz, ¿no? Y yo aprendí muchísimo de aquel ejemplo, ¿no? La humanización viene a poner a las personas en el centro cuando hablamos de toma de decisiones. Es decir, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué queremos ser como ciudad? Esta es la Claro. primera pregunta que debemos hacernos antes de hablar de estrategia y mucho menos de creatividad. Es, ¿qué ciudad queremos ser, ¿no? Y cuando hemos conseguido dar respuesta a esta pregunta es, ¿con quién podemos construir aquello que queremos ser? Y Y ese hay una pregunta ahí en la mitad. Ese queremos ser, ¿debe nacer de una vocación inicial o es una absolutamente. investigación, eso es cultural? Absolutamente. Fíjate, yo comparo el trabajo, cuando hablamos de place branding, con el trabajo dentro de una corporación. O sea, para mí cuando hablamos de un destino, estamos hablando de una corporación, ¿no? Donde existe una cultura que es curioso, es muy difícil explicar qué es la cultura organizacional. Pero Sí. fíjate, Leonardo, que es siempre tangible. Cuando nosotros entramos en una organización, y lo Sí. hacemos normalmente por ese espacio que nos recibe, ¿no? Sí. Antes de llegar al despacho del director general o del presidente de esa organización, empezamos a respirar cómo es esa organización
sin Total. que nadie nos haya hablado antes de esa organización. Eso es cultura organizacional. Ese es un trabajo que pone el foco en la cultura organizacional. Y la cultura organizacional, que podríamos perfectamente aplicar también cuando hablamos de ciudades, define de qué modo queremos liderar esa organización. En esa pregunta en el que queremos, qué Ujú. queremos ser, debemos definir también cómo queremos liderar esa ciudad Claro, y con qué activos debemos contar. A mí siempre me gusta decir que al final una marca ciudad es lo que son sus activos. O sea, sí, difícilmente, si no somos capaces de integrar aquellas capas dentro de una ciudad, al igual que dentro de una organización, que consideramos relevantes para construir nuestro discurso, para construir nuestro storytelling y llevarlo allá donde queramos llevarlo, difícilmente consigamos nada. O sea, claro, ¿no? con campañas Normalmente, sí. no vamos a Eh, conseguir nada. lo que pasa normalmente es en esos procesos, que como yo he entendido el place branding también es poder conectar las narrativas de los que están haciendo en la ciudad, Exacto, lo que está pasando en la ciudad. exacto, La narrativa de los colectivos de cultura, la narrativa de los que hacen promoción de inversión, la narrativa de los que hacen productos de exportación. Cada uno tiene una visión y esa normalmente lo que hacia lo que va es esa cultura debería entenderse muy paralela o muy cercana entre cada una de esas narrativas y el papel del place branding en su estudio de la ciudad, escoger esas narrativas y conectarlas en una misma pueda ser ese apalancador del posicionamiento. exacto, exacto. Yo solo voy a conseguir que aquellos activos o aquellos que considero activos de mi ciudad para construir un relato determinado Uh allá -huh, donde quiero construirlo, me acompañen en este viaje si les implico. uh -huh, Si no les implico, no me van a acompañar en ese de acuerdo. viaje. Les debo contar qué espero de ellos y en qué proceso quiero que me Uh acompañen, ¿no? -huh, Volviendo al ejemplo de Vitoria-Gasteiz, uh -huh. en el momento en el que, año 2012, se convierte en European Green Capital y le gana a Barcelona y a Copenhague en esa decisión, yo pregunto si alguien se imagina cómo se construyó el que luego se convirtió en el eslogan de ese Vitoria-Gasteiz European Green Capital, que era verde por fuera, verde por dentro. Era el eslogan que acompañaba de algún modo a la candidatura, ¿no? Interesante. Y ahí aprendí que difícilmente podíamos convertirnos en una ciudad verde si no éramos verdes por dentro. Claro, claro. Esto es clave cuando estamos hablando de place branding. Por eso debemos preguntarnos qué ciudad queremos ser o qué ciudad podemos ser y cuáles son Uh los pasos -huh, que debemos dar hasta llegar a ser aquella ciudad que queremos ser. ¿Y qué activos nos van a acompañar? Y cuando hablamos de activos, hablamos de empresas, de organizaciones, sí, pero hablamos de personas también. Cómo integramos a los barrios a través de sus oficinas de representación en la uh -huh. construcción de aquello que queremos ser? Hemos recogido dolores, hemos recogido previamente preocupaciones, hemos recogido insights. Esto es clave. Y Claro. muchas de las estrategias que estamos hablando, que estamos incorporando en el mundo corporativo, son Uh -huh. estrategias que cuando incorporamos en un contexto, cuando aplicamos en un contexto como el que hoy nos ocupa, terminan siendo estrategias de mucho éxito. Y esos desafíos que planteas ahí de buscar pues, los personajes, puede ser las personas que están haciendo esas funciones, ¿cuál es la forma, y de pronto con ese ejemplo que estabas dando, cómo se logró involucrar a estas personas en la estrategia y en la visión de ciudad? Acercándonos a ellas, diciéndoles claramente que queríamos contar con ellas y desarrollando espacios de co-creación, Uh de -huh. construcción compartida en relación a lo que somos y lo que queremos llegar a ser y cómo somos capaces, cómo vamos a ser capaces juntos de llegar hasta allí. O sea, no, Es, realmente no es una visión de que el alcalde
el gobernador, el líder de la ciudad decida que es la visión que él tiene. No, tiene que ser una visión compartida, tiene que ser consensuada, siempre, claro, porque además, fíjate, cuando hablamos de place branding, tú imagínate, Leonardo, que cada 4 años estuviéramos cambiando de estrategia de place branding, ¿no? Porque cada 4 años cambiamos de alcaldesa o cambiamos de alcalde. O sea, el proyecto debe ser otro. ¿Qué pasa, no? Pasa y Pasa, en nuestros claro. países pasa todo el tiempo de, bueno, ahora somos verdes, ahora es la bicicleta, ahora es que no, vamos a hacer urbanismo y ahora... y los colectivos que llevan mucho tiempo haciendo la tarea de la promoción y del entendimiento de ciudad, pues están todo el tiempo a la merced del mensaje nuevo que traiga el nuevo dirigente. Eso creo que es uno de los mayores retos Sin duda. que normalmente tenemos los destinos en todo el mundo, ¿verdad? No es que sea una cosa latinoamericana. No, no, exactamente. Esto ocurre en todo el mundo, ¿no? Pero si vemos aquellas ciudades que han conseguido un posicionamiento robusto, ¿no? Y que tienen una percepción en el mundo, y ojo, la que han decidido tener. Y esto es muy Uh -huh. importante también. No todos podemos ser Nueva York, no todos podemos ser París, De no todos podemos ni debemos ser Barcelona. Exacto. Este es otro elemento importante. Y este es un reto también. A veces nos olvidamos del valor, de la grandeza que tenemos dentro y miramos demasiado hacia afuera. Y proyectamos nuestras ciudades o nuestros proyectos en este sentido como si quisiéramos ser Nueva York, París, Barcelona, Berlín o Bogotá. Debemos reconocer nuestro verdadero valor. Hay un elemento clave. Si ahora visitamos la mayoría de las capitales del mundo, veremos cierta estandarización, por ejemplo, en cuanto a muchas de las ofertas, oferta gastronómica, oferta en términos de retail, el mundo de la moda. ¿De verdad yo quiero viajar a París para encontrarme en Les Champs-Élysées lo mismo que me encuentro en Barcelona, o lo mismo que me encuentro en Berlín, o lo mismo que me encuentro en Ámsterdam? En absoluto. En absoluto. Hemos dejado escapar en muchas ocasiones una gran parte de la verdad que nos hacía distintos. Y eso es algo que hemos de recuperar. Hemos de empezar, hemos de volver. Fíjate, la innovación está ahí. Es curioso que la innovación está en empezar, en volver a mirar hacia adentro, recuperar aquello que nos hace único y mostrárselo al mundo, sin ningún tipo de complejo. Porque eso es lo que va a marcar una diferencia con el resto de destinos con los que estamos compitiendo. Insisto, yo no quiero ir a Les Champs-Élysées para encontrarme con las mismas tiendas que me encuentro en Paseo de Gracia de Barcelona. Para eso no me muevo de Barcelona. Para eso no me gasto $1.500 en un vuelo. Claro. Y lo hablábamos con Antonio López de Ávila hace unas semanas, que tuvimos una conversación muy interesante desde la visión que tiene él desde ONU Turismo, de construir esas visiones de las zonas rurales, ¿no? De los pueblos, y el programa que tienen de Best Village Tourism. Entonces ellos lo planteaban, o bueno, tenían muy claro que esa búsqueda de la esencia es importante en todo sentido, así sea un pueblo o una gran ciudad. Y en la conversación lo hablábamos un poco con el ejemplo de, yo no quiero ir a un pueblo nuevo, un lugar nuevo, a explorar un destino para ir a comer a una hamburguesa, ¿no? No, en absoluto. En Entonces, absoluto. entender esa esencia donde yo le puedo ofrecer al que está visitando una experiencia real de mi lugar, de mi destino, donde estoy de verdad contándole que yo tengo unos productos particulares, unos dulces, unas cosas que son únicas y que además pues lo invito a probarlo, que esa es otra de las tareas que tenemos los que hacemos la Exacto. comunicación del destino. Podemos tenerlo, ¿no? En Colombia tenemos en Santander las hormigas culonas, que era un poco el ejemplo también. A mí particularmente no me gustan las hormigas culonas, pero cuando yo estuviera en Santander, en un lugar donde me invitan a probarlo y sé el proceso que tienen esas hormigas, cómo las cultivan y cómo las procesan y para llegar a un producto que es de origen y típico, y de pronto me da la intención de probarlas un poco más, de volver a probarlas. Eso mismo debería pasar en todos los lugares. Antes que formulábamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de destino quiero ser, ¿no?
qué tipo de ciudad quiero ser o qué tipo de país, de región quiero ser, la respuesta está en la esencia. Eso es lo que debemos recuperar, o sea, debemos mirar hacia adentro y recuperarlo, porque es clave, va a ser clave para diferenciarnos y poder dar respuesta a esa pregunta que nos hacemos, ¿no? Y a partir de ahí es cuando verdaderamente podemos empezar a poner en marcha toda la maquinaria necesaria o la que esté a nuestro alcance para convertirnos en un destino que luego además debe mirar hacia un público o hacia otro. O sea, queremos ser un destino vacacional, queremos ser un destino mais, queremos ser un destino cultural, queremos ser un destino, como sé que llaman ustedes también, de mochila, ¿no? O sea, ¿qué tipo de destino queremos ser, ¿no? ¿Cuáles son nuestros atributos? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Y cuáles son nuestras fortalezas también? Y desde ahí respondernos y empezar a caminar. Pero empezar a caminar sobre todo poniendo a las personas en el centro. Porque esto no lo podemos hacer solos. Es imposible hacerlo solos. Es imposible. Cuando hablamos de humanización hablamos precisamente de esto. Hablamos no solo de humanizar las ciudades, de convertir las ciudades en ciudades más sostenibles, más responsables, ciudades en las que podamos pasear, ciudades en las que gocemos de cierta calidad de vida. O sea, yo no sé si ahora a nosotros nos apetece irnos a un destino donde sepamos que durante una semana vamos a respirar unos cuantos gramos de CO2, no lo sé. ¿Me explico? Por lo tanto, este es un elemento importante. Es un elemento importante, ¿no? Entonces, para mí la clave está ahí. Sobre todo recuperar, buscar hacia adentro, recuperar nuestra esencia, nuestro ADN y empezar a construir de ahí. Porque competir por el mismo bulevar no tiene ningún sentido. De acuerdo, de acuerdo. No sé si tengas algún ejemplo donde se haya tratado de hacer este proceso de búsqueda de la esencia y que ya haya tenido unas acciones de comunicación y que se hayan dado cuenta que efectivamente pues estaban equivocados, o no fue tan fuerte el proceso, sino que simplemente se pensó competir en esos mismos espacios y que pues no era la mejor forma. ¿Qué ejemplo tendrías para compartirnos? Bueno, fíjate, puedo poner ejemplos cercanos, ¿no? Ejemplo de éxito era Vitoria-Gasteiz, luego lo ha sido también Copenhague, lo han sido muchas otras ciudades europeas en el mundo en general, pero una ciudad que ha pasado por un proceso complicado es Barcelona, por ejemplo. Barcelona adquiere un posicionamiento a nivel internacional en el año 92 gracias a los Juegos Olímpicos y eso también debemos saberlo. Cuando construimos una marca destino, debemos estar constantemente... Aquí la escucha empática es clave, fíjate, Leonardo. Es decir, debemos estar constantemente escuchando y de manera empática a nuestro entorno para no detenernos. Claro, Barcelona gozó de un magnífico posicionamiento y sigue gozando de él durante 25 años, desde el 92 hasta bien entrado el 2000, pero es cierto que en los últimos 8, 10 años yo tuve la oportunidad de participar en la primera parte de un proceso que precisamente buscaba con algunas dificultades cuál debe ser el nuevo posicionamiento de la ciudad. Es decir, porque la ciudad en 25 años, en 30, desde el 92, es una ciudad que ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya no es la ciudad de los Juegos Olímpicos, ya no es la ciudad donde quienes nos visitan de algún modo vienen a descubrir todas y cada una de las infraestructuras, obras, etcétera, que se construyeron pensando en el 92, ¿no? Sino que es una ciudad que por un lado ha recuperado una parte importante de su esencia, de su esencia cultural, además de su esencia cultural, y que además ha incorporado otros elementos como el 22 arroba, que tú conoces muy bien también, donde ha llevado a Barcelona hacia un lugar también en términos de posicionamiento distinto. Y claro, imagínate, o sea, en muy poco tiempo, Barcelona no solo se siente que está agotada, la Barcelona del 92 empieza a estar comunicativamente hablando agotada, sino que hay un montón de frentes en los que la ciudad está trabajando, ¿no? Y cómo agrupamos todo esto, ¿no? O sea, cómo de algún modo incluimos todo esto en una identidad única, ¿no? Que nos permita contar qué es la nueva Barcelona. Y aquí es donde ha habido además... Cuando hablamos de Barcelona ha habido una apuesta por la humanización, o sea, por hacer de Barcelona una ciudad que sí, que tiene la capacidad de captar el talento, sí, que tiene la capacidad de captar
a personas que vienen a visitarnos pues prácticamente durante todo el año, porque sabes que el tiempo es muy bueno en Barcelona. Estamos en constante temporada alta, o sea, vienen a disfrutar de sus vacaciones en la ciudad, donde también nos hemos desarrollado en otro tipo de turismo, que es el musical. Los grandes festivales se concentran en Barcelona, los grandes festivales musicales, pero por encima de todo esto, que al final son drivers, ¿no? Por encima de todo esto, la ciudad ha querido ser más verde, más sostenible, más responsable y sobre todo más humana. Por encima de todo. Y este es el elemento diferencial para mí con otras ciudades que puedan estar posicionadas en el campo de la tecnología o la innovación, en el mundo de los festivales, todo lo que de algún modo en este momento puede significar la marca Barcelona. Pero por encima de todo esto, significa una ciudad mucho más amable, una ciudad mucho más humana y una ciudad que en los últimos años se ha construido con todas y cada una de los colectivos que representan a todas y cada una de las personas que vivimos en la ciudad y que visitan la ciudad. Este es ese concepto que hablabas un poco de la construcción de ciudad, quisiera que habláramos un poco de cómo se hace esa construcción de ciudad, porque no es solamente la parte de infraestructura, aunque es importante ese placemaking que llaman de generar, bueno, las manzanas, ¿cómo es que se llaman? Sí, que ya ahora integran esos espacios que son espacios de reunión naturales de la comunidad para hacerlos más amigables para que el peatón y el café tengan su espacio y no solamente los carros. Esta construcción, ¿qué más implica? Además de la parte de infraestructura, ¿qué otros elementos, ya sea de gobernanza o de acción política o legislativa, pues se necesitan? Sin duda alguna, todos estos campos que tú estás mencionando ahora están directamente implicados. Esto no sucede si la administración no promueve que esto suceda, ¿no? Pero claro, tú fíjate, en el caso, cuando hablamos de Barcelona, que, insisto, yo tuve la oportunidad de estar en el paso previo a lo que fue realmente el trabajo de reposicionamiento de la marca Barcelona, que se tradujo en un eslogan que era Always Barcelona, y que llevó a cabo una agencia especializada en branding y en place branding, que es Suma, de Barcelona. Yo recuerdo unas primeras reuniones de trabajo con los equipos de la marca Barcelona, donde se empezaban a definir los espacios de co-creación, de construcción compartida con todos aquellos activos o que considerábamos activos dentro de la ciudad. Y aquí están, de algún modo, están los colectivos que representan a los vecinos también en los barrios, están las agrupaciones comerciales de pequeños, de medianos y de grandes comercios, están todos implicados. Y yo recuerdo que, por ejemplo, el equipo de marca en aquel momento tenía muy claro que en esa mesa de trabajo debían estar absolutamente todos los colectivos representados, ¿no? Y los señores que, por ejemplo, hay, o las promotores que hay detrás de los grandes festivales que se llevan a cabo en Barcelona y que han sido un driver magnífico para la proyección de la marca Barcelona a nivel internacional, debían estar sentados en esa mesa de trabajo. No había ninguna duda de ello. Por tanto, claro, la administración debe tener clara la respuesta, qué tipo de ciudad quiere ser. Debe tener claro que es clave recuperar la identidad. No podemos construir, por ejemplo, Leonardo, no podemos construir una ciudad, no podemos construir una marca ciudad, ni hacer un ejercicio de place branding a espaldas de los barrios que componen, por ejemplo, la periferia de una ciudad. No podemos, forman parte de nosotros. Debemos escucharles, debemos atender sus necesidades, debemos implicarles. ¿Sabes por qué? Porque en un ejercicio de comunicación, Leonardo, y esto es algo que aprendí también con los equipos que trabajaron los años que estuve en Prisma Global, en la consultora, y con los equipos que trabajaron para la European Green Capital, cualquier proceso de construcción compartida, cualquier proceso de co-creación se convierte, ¿sabes en qué, Leonardo? Y esto es lo maravilloso, en una acción de comunicación. Porque tú le estás diciendo a tus conciudadanos, tú le estás diciendo a tus vecinos, tú le estás diciendo a tus activos, me importa
lo que tú puedas pensar. Tu aportación es relevante para mí. Y cuando esto sucede, convertimos a todos y cada uno de los activos de una ciudad en los primeros portavoces de la ciudad. Súper, no, está clarísimo y el ejemplo real de Barcelona y su reinvención, porque sí es verdad, y estuve en una conferencia de, de esa persona que creó las primeras marcas en el 92, no recuerdo el nombre en este momento, apellido, bueno, no, debe ser uno de los varios porque hay, pero Sí. en esa conferencia él relataba, y fue hace como unos 10 años que lo hacía, el proceso de, después del 92, todas las marcas que tuvo Barcelona. Una sucesión de marcas de destino que pues, estaban todas como tratando de hacer esto, ¿no? De entender su vocación. ¿Y ahora qué somos? Porque finalmente fue un descubrimiento Exacto, haber logrado los Olímpicos y tener ese impulso. Otros exacto, destinos tienen esas oportunidades y las desaprovechan. Dejan absolutamente. el espacio después de un gran evento que es una muy buena excusa de hacer una muy buena promoción del lugar y quedan como sin sentido. Es bueno, pero éramos una ciudad deportiva, somos una ciudad deportiva, pues, o somos una ciudad cultural, ¿qué elementos tenemos de verdad para competir? Y ahí viene una pregunta que tengo también y es, ¿qué innovaciones ahora hay en estas áreas de comunicación y de place branding que puedan ayudar a los destinos a entender mejor esa esencia, a conectar con su gente interna y ya pues también qué elementos de mercado de comunicaciones puede haber innovadores pues, que inviten a hacer mejor la tarea? ¿Cuáles Bien. has visto últimamente? Sí, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de tecnología y de digitalización, sin duda alguna, ¿no? Podríamos hablar de cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial puede contribuir sobre todo a pequeños destinos, hacerlo posible, ¿no? Pero para mí lo relevante es, cuando hablamos de inteligencia artificial, a mí me gusta hablar de que no olvidemos, no dejemos de lado la más importante de las tecnologías, Leonardo, que sigue siendo la inteligencia humana. Ujú, Y ujú, es la que a veces dejamos de lado, ¿no? ujú, Entonces, para mí es cierto que podemos encontrarnos con mucha innovación. Yo creo que conceptos, y hemos hablado de ellos, como la humanización, la ujú, responsabilidad social que tienen también las ciudades, ¿no? Eh, Temas relacionados con la sostenibilidad son elementos que van a estar cada vez más presente. Pero para mí la clave, fíjate, Leonardo, no es tanto hablar de qué herramientas disponemos en este momento, ¿no? Para hacer un mejor place branding, porque para mí hemos puesto excesivamente el acento en el punto de llegada. Y ujú, esto es algo que he podido vivir como consultor durante muchísimos años, ¿no? A veces hemos llegado a proyectos proyectos de place branding, ¿no? Y, y eran proyectos de place branding que nos invitaban mm, a desarrollar campañas de comunicación, de marketing, para que ese destino fuera reconocido en ciertos lugares, ¿no? O en ciertos entornos, ¿no? Claro, es que este es el punto de llegada, no es el punto de partida. Este es el punto de llegada. Entonces, para mí, insisto, la innovación está en atender al punto de partida. ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué podemos ser? ujú. Mis herramientas son aquellos activos con los que cuento. ¿Cómo les integro en el proceso? ¿Cómo soy capaz de crear espacios de construcción compartida y de co-creación para enriquecer no solo mi visión, sino Ujú. la visión que tenemos todos sobre aquel destino? Porque sin ellos no voy a hacerlo posible. Si yo no tengo empresarios hoteleros, no tengo empresarios en el mundo de la restauración, no tengo promotores de festivales, no tengo promotores de eventos deportivos, no tengo... ¿Qué ciudad puedo construir? Claro. No tengo Em, promotores culturales. hay otro concepto pues, que me gustaría que habláramos y es en todo este proceso, entendiendo que queremos llegar a reunir en una misma narrativa toda la esencia y a todos los actores, humanizando ese proceso donde hacemos partícipes las personas que hacen posible lo que pasa en el destino y obviamente hacerlo visible, ¿no? De la mejor forma. Ahí la marca, el logo
qué papel juega y cómo hacer para que ese logo represente de verdad y se use de la mejor forma y pues nos responda todo este proceso después. Para mí, el logo es como una consecuencia, ¿no? Llega después de todo este proceso de entendimiento del lugar donde esto me va a representar todo ese desarrollo. Más que vamos a lograr que reunir una cantidad de cosas que se le metan al logo para que me represente y van a quedar forzados. Exacto, exacto, Entonces, exacto. ¿cómo ves ese papel? ¿Cómo la marca entra en ese juego de Sí. la promoción? Fíjate, cuando hablamos del aspecto del capítulo identitario, ¿no? Cuando hemos de plasmar todo esto en una identidad gráfica, o en un baseline, o en un eslogan, o en un Sí, sí. claim, o en un... ¿Vale? Esa no es tarea fácil, no es tarea fácil, ¿no? No. Pero para mí es más difícil eh, evolucionar hacia la idea de cómo dotamos de contenido este significado que ahora tiene esta identidad, este claim, este baseline o este eslogan. A mí en mis conferencias, cuando hablo de comunicación, cuando hablo de marcas sobre todo, me gusta decir que una marca no es lo que dice, Ujú. tampoco es lo que hace, es lo que demuestra en estos momentos. Ok, claro. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a terminar dotando de significado a esa identidad Ujú. cuando seamos capaces de demostrar que aquello que estamos transmitiendo o trasladando a través de aquella identidad es real. Ahí es Ujú. cuando empezamos a dotar aquella identidad de significados. Porque si no hay un trabajo detrás que dote de significados esta identidad en un espacio corto de tiempo no significará nada. No nos estará contando nada. No dirá absolutamente nada. ¿Y qué Ahí marcas ahora, perdón, de pronto puedan ayudarnos a exponer eso que dices, que estén haciendo esa tarea de conectar la parte gráfica con ese contenido, esa dotación de información que le sume? ¿Y cuál crees tú puede ser un ejemplo en Europa o en el mundo? Mira, a mí hay un ejemplo que me gusta que es Perú. Sí, sí, sí. Perú es un ejemplo que me gusta mucho. Además, fíjate, tuve la suerte, la enorme suerte, cuando llegué a McCann Erickson, han Ujú, pasado 25 años desde ujú, entonces, cuando llegué a McCann Erickson, en aquel momento McCann Erickson estaba poniendo en marcha la primera estrategia de marca ciudad, una de las más relevantes estrategias de marca ciudad que se han hecho nunca para Perú. Y no hace demasiado tiempo coincidía en Barcelona, pasamos un fin de semana juntos ujú, con un equipo de regidores, concretamente de Miraflores, ujú. y recordaban esta campaña como una de las, o aquellas acciones, recordaban aquella acción como una de las mejores acciones que se han hecho nunca. Para mí Perú es un ejemplo indiscutible de buenas prácticas en términos de place branding, ¿no? Y fíjate, con un elemento para mí importantísimo, sin ningún tipo de complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Han sabido muy bien mirar hacia adentro, como decíamos antes, eh, Ujú. extraer de todo ese proceso de thinking, de posicionamiento, de reconocimiento de lo que somos, cuál es la grandeza, cuando hablamos de Perú, cuál es su grandeza como país. Y esto es lo que nos están mostrando. Claro. No nos está mostrando que es un país con grandes infraestructuras, no nos está mostrando que es un país con magníficos boulevards donde podemos encontrar McDonald's, Burger King y Starbucks, ¿no? No nos están mostrando esto, nos están mostrando lo que son, porque lo que son es muy grande además. Ujú. Por eso hablo de hacerlo sin complejos. Me parece maravilloso el ejemplo de Perú. Hay muchos, ¿no? Pero Perú es un ejemplo que sigo de cerca y del que aprendo además cada día. Quisiera que de pronto habláramos un poco de la última, de esto es más campaña, pero esa arriesgada que está haciendo Andalucía con su esencia puesta de una forma es que no llegó a no es que no, lo hemos discutido varios que estamos en este tema y nos parece impactante, ¿no? Es fuerte, Ah, de verdad demuestra una esencia, pero también con Antonio lo hablábamos y es que está representando el España completo, como una visión de la España que había antes de los toros, del flamenco ¿no? Y Lorca y Picasso, ¿no? Entonces era como esta campaña, no sé si conoces algo que nos puedas contar sí. de qué pasó, cómo llegaron
a ese Andalusian Crush que me parece tan fuerte en este momento Sí, y que es un referente mundial que ya está empezando a ganar además premios internacionales. exacto. Y además en un contexto nada fácil, porque al igual que Barcelona es muchas Barcelonas, Uh -huh, Andalucía es muchas Andalucías. uh -huh, Y nada tiene que ver un destino como Cádiz, por ejemplo, o Córdoba, con un destino como Málaga, que uh además -huh, se está posicionando uh -huh. como el Silicon Valley del sur de Sí, Europa, ¿no? Entonces, claro, el trabajo es polémico, probablemente como comentas, sí. pero a través del que están, de algún modo, consiguiendo una repercusión muy importante en todo el mundo, ¿no? Y que de algún modo atiende también, queramos o no, atiende a lo que ellos han entendido Sí. como su esencia colectiva. Podemos estar de acuerdo o no. Conozco cómo se ha hecho el proceso. Uh -huh. Eh, Insisto, podemos estar de acuerdo o no, pero ellos han entendido que están respondiendo desde ese lugar a su esencia, ¿no? Por lo tanto, desde ahí también máximo respeto hacia el trabajo que han llevado a cabo y con la dificultad que te comentaba de que, al igual que Barcelona, es muchas Barcelonas y no podemos hablar de una sola Barcelona sin tener en cuenta los distintos distritos que son absolutamente distintos el uno con el otro, pues pasa exactamente lo mismo con Andalucía, ¿no? Esta es la realidad. Sí, que ese es también el gran reto que hay de la acción de una promoción de un país completo, ¿no? Claro. Acaba de salir ayer, o en estos días, la nueva marca de Suiza, ¿no? Ujú. Switzerland está recién salida y lo que he leído es que, bueno, yo todavía tengo que meterme un poco más a entender el proceso, pero están rescatando el rojo fuerte como su bandera, por Color. supuesto, Ujú. eh, pero achican la cruz. Para, y entonces todavía no he entendido, es como, ok, Swiss, ¿por qué entonces la T ahora quedó más chica y dónde está? ¿Qué está de verdad reuniendo? Que lo quieren hacer más moderno, pero en los comentarios que he leído es como, no, claro, está clarísimo, eso es súper suizo. Y yo, pues no, espera, no logro llegar Claro, a qué es lo suizo claro, en el claro. diseño. ¿Qué opinión tienes de esa marca de Suiza No, recién salida? no he visto, desconozco el trabajo reciente del que me hablas, pero me has animado me has animado, Leonardo, por lo tanto te lo agradezco, a echarle un vistazo, ¿no? Tú antes hablabas de España también, ¿no? Decías, bueno, Sí. ¿cómo resumimos España en una identidad? Eh, ¿Y cómo resumimos España en un baseline, ¿no? Uh Que -huh, integre a todas y cada una de las comunidades? Estaría difícil, ¿eh? Estaría difícil, porque somos tan distintos, o sea, somos tan iguales y a veces somos tan distintos uh -huh. que esa es evidentemente una tarea difícil, ¿no? Y probablemente si preguntas a ciertos profesionales en ciertas zonas de España, se sentirán más a gusto que si preguntas a otros profesionales de otras zonas de España, ¿no? Como puede estar pasando en Andalucía, seguramente. Igual preguntamos Seguro. en Málaga. Otra vez la historia, si queremos es Oh, volvernos modernos, sí. exacto, 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 ¿no? Y respecto al caso Suiza lo desconozco, pero prometo, nada más, hoy terminemos esta conexión, me voy a buscarlo, Leonardo. Se lo Así, dejo ahí. Porque es que esa bandera de la diversidad y de que somos muchas cosas, pues que realmente creo que todos los países, hasta en las ciudades, pues bueno, las grandes ciudades obviamente lo tienen. Y llegar a una esencia particular y decir y llegar como respuesta que es que somos diversos y somos muchas cosas, pues ya, es suficiente. Todos lo somos y es todos. la naturaleza humana, ¿sabes? Pero Exacto. sí, volviendo un poco al principio y ya como para ir terminando, es en ese proceso de búsqueda de lo que está detrás, del fondo, De la esencia, de lo auténtico. de lo auténtico, que también lo hablábamos y lo hablamos con Natalia Bayona de ONU, esa visión de rescatar lo auténtico, que aunque ya uno mire puede ser no tan único, ¿no? Es que ahí son conceptos diferentes que hay que empezar a manejar. Lo auténtico puede ser es que
Efectivamente, yo tengo para poner un ejemplo colombiano, unas arepas particulares. Yo no soy el creador de las arepas, ni quiero decir que es que mi arepa es la mejor del mundo, pero yo hago mi arepa de una forma particular diferente a la que la hace mi vecino. Y esto es lo auténtico, no es que sea único, ¿no? Arepas hay por toda Latinoamérica, Exacto. o tamales, si se quiere poner también el ejemplo así, pero yo lo hago de una forma particular. Igual que la morcilla en Europa, pues hay mil formas de hacer morcilla y hacerlo de una forma particular. Eso poniéndolo en el punto gastronómico, que es un ejemplo que es más fácil. Los temas culturales también, la música es un auténtico, algo que se puede rescatar y hay destinos que tienen una música auténtica. En Colombia, Valledupar tiene el vallenato auténtico, tiene la salsa en Cali y en el Pacífico, pues tiene Exacto. su forma auténtica de contarse, ¿no? Entonces eso me parece que es interesante en esos procesos. Saquemos esto, ¿no? Y luego, permíteme que te diga que Colombia, que sabes que es un país que conozco y que amo, y que amo, y que creo que en algún momento viviré en el país, en algún lugar del país. Aquí bienvenido, por supuesto. Para mí tiene algo único, Leonardo, que a veces no se traslada en sus comunicaciones, ¿no? Son sus gentes. Ujú, Son únicas, únicas. Yo he conseguido, desde el primer día que aterricé en Colombia, sentirme verdaderamente como en casa. ujú, En Bogotá, en Medellín, en Santander, sentirme verdaderamente como en casa desde el primer día que aterricé en Colombia. Y hace 14 años que viajo a Colombia, ¿no? ujú. Y eso es algo que yo siempre, a veces les pregunto a mis colegas allí, ¿por qué no lo contáis esto? Contadlo. Sí, sí, complejo, complejo. Alguna vez lo representábamos en Bogotá en el tiempo en el que estuve pues, manejando la marca Bogotá y todo el posicionamiento de la ciudad. ¿Cómo podíamos representar ese ser del colombiano amable y que tenga esa disposición a ayudar y a colaborar? Y lo reunimos en un concepto en su momento que quedó muy interno, pero era que somos responsive, ¿no? El responsive en los temas de tecnología web es que la página se adapta Se fácilmente a adapta, cualquier exacto. de allá. Y ese fue el concepto que llegamos. El colombiano se adapta y bueno, nos hemos adaptado por nuestra historia a Exacto. todo lo que nos ha pasado y hemos sido, pues que es un concepto también que se relaciona y somos resilientes, pero yo creo que más que resilientes somos adaptativos, nos hemos logrado bueno, adaptar a nuestros gobernantes, adaptar a la historia y a nuestras figuras buenas y malas, eh, a lo que nos cae, porque hemos tenido muchas cosas pues, diversas y difíciles también que afrontar. Y ese responsive pues, nos ha ayudado un poco desde el tema de comunicaciones de inversión, decir, venga que usted aquí va a recibir a alguien que le va a ayudar desde la forma como nos adaptamos a su negocio. Su negocio llega y nosotros somos capaces de lograr esa cosa. No Exacto. trascendió mucho en grandes campañas, se fue más un mensaje desde la agencia de promoción, pero creo que es una cosa que me deja ahí como ese concepto de cómo posiblemente el colombiano en general es responsive. Exacto. O sea, si hacemos el proceso de manera invertida, ¿no? Una marca es lo que comunica, o sea, lo que dice, lo que hace y lo que demuestra, Uh ¿sí? -huh, Eh, en el caso de Colombia, lo demuestra, lo hace, pero no lo comunica, uh -huh, uh -huh. no lo dice. Hay un tema que me parece muy importante, si me permites 5 segundos nada más, No, Leonardo. tenemos tiempo, no hay problema. Cuando estamos, pero esto pasa en el mundo corporativo también, ¿eh? O sea, esto lo podemos trasladar al mundo corporativo y yo lo he aprendido del mundo corporativo y he llevado cosas del mundo de la comunicación pública al mundo corporativo y al contrario, ¿no? Debemos respondernos a si estamos frente a una operación de marketing o a una verdadera construcción de marca. Es absolutamente distinto. Las operaciones de marketing nacen y mueren en el tiempo. Llega una nueva administración con una nueva visión, lanzamos esta visión, gastamos millones de dólares o millones de euros en lanzar grandes campañas por todo el mundo, televisión, digitales, etcétera. Pero esto no deja de ser una operativa de marketing, una operación de marketing. Cuando estamos, o sea, hablar de un proceso de construcción de marca, de construcción de una identidad
destino, estamos hablando de algo absolutamente distinto. Y esto no podemos hacerlo si no tenemos en cuenta a nuestros activos. No, total, completamente de acuerdo y es algo que creo o bueno, esa es la intención un poco de este proceso en el que estoy desde hace un año ya casi y que he Magnífico. creado también muchas gracias, con el grupo de Place Branders y es llevar el concepto de Place Branding como global a los destinos, que se entienda que sus acciones de marketing o de logotipo, de marca, que es que normalmente es lo que pasa acá, que lo que necesitamos es posicionarnos y crean ese logo y no la estrategia, pues entiendan de verdad que deben ir hacia la construcción de la identidad del lugar y que Siempre. puedan responder a sus valores, a su propósito, bueno, en todo lo que hablamos de la esencia y de la autenticidad. El proceso finalmente que dices de construir desde la esencia y llevarlo a una respuesta global de marketing es lo que veo siempre más complicado, que se entienda que esas acciones de marketing que decías, que no se queden ahí, sino son hechas para el branding, tengan todo ese proceso. Y no siempre es fácil en gobiernos cortos, ¿no? De pocos años, de 4 años, donde llegan y ya hay una marca, ya hay una estrategia pasada, y entonces, pues lo que les piden es, oiga, resultados. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Cuántos turistas más van a llegar al año? Y entonces responden inmediatamente lo que decías. No, listo, la marca, ¿cómo es? La ponemos. No, espera un momento, no, marketing. Y salen con acciones de marketing directas entendiendo, no, es que ahora somos un destino de naturaleza, porque es que está súper de moda el tema de naturaleza y sostenibilidad. Entonces, creemos unos caminos, unos recorridos por la montaña que no existían. ¿No? Y empiezan a perderse en la esencia y a los finales de los 3 años es posible que los números de turistas hayan aumentado, pero la marca no ganó. No. No. Permíteme un paralelismo con algo que todos podemos entender muy bien, ¿no? ¿Cómo se construye un equipo de fútbol ganador? Sí, explícamelo con fútbol y lo entiendo, que me decían hace poco. ¿Cómo se ha construido el Manchester? Uh-huh. ¿Cómo se está reconstruyendo el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona? Uh-huh. ¿Cuántos años ha tardado el PSG en llegar a unas semifinales de la Champions? O sea, ¿cómo se construye un equipo ganador? ¿Cómo se construye una marca destino ganadora? No se construye con operaciones de marketing. Se construye con algo más que operaciones de marketing. La operación de marketing al final es el punto de llegada, es la herramienta para dar visibilidad a todo aquello que a lo largo de los años, con muchísima estrategia, con muchísima visión y con muchísimo trabajo, hemos ido construyendo. Insisto, hay que responderse al qué queremos ser cuando seamos mayores como destino. No, lo cierras muy bien esta conversación, Giancarlo. Estamos, pues, creo que muy claros en que hay muchas cosas y es un trabajo que requiere pasión, porque hay que entender completamente y hay que apasionarse por su destino, hay que conectar, hay que buscar en las personas esa esencia que demuestre lo auténtico del lugar y bueno, que además pues se responda a unas acciones de visibilidad pues suficientes para que efectivamente lleguen turistas, los que Exacto. queremos, lleguen las empresas de los sectores. Exacto. Tú lo has dicho, los que queremos. ¿Qué turistas? Todos. No. No, pues. ¿Quiénes son? Sí, de acuerdo. No, Giancarlo, qué felicidad, muchas gracias por este tiempo. Creo que salgo pues, muy emocionado y pues Gracias a ti. nada, muchas gracias. Es un verdadero placer y espero, de verdad, te lo digo desde el corazón, Leonardo, y por todo el aprecio que te tengo, que sabes que es mucho, y admiración, espero haber contribuido, aunque sea un poquito. No, por supuesto, y seguiremos en contacto, por supuesto, cuando vengas a Bogotá nos vemos. O, no, yo quiero ir allá a visitarte y que me cuentes más de Barcelona y su proceso. Por favor, estás invitado, es tu casa. Muchas gracias.